en esta maravillosa hora. Gloria a Dios. La Pascua de la Gracia es el tema de esta maravillosa tarde. La Pascua de la Gracia. Cuando hablamos de la celebración de la Pascua, hablamos también de una de las fiestas, de los eventos más solemnes y más significativos de toda la historia bíblica, y especialmente de la historia del pueblo de Israel. No era simplemente una fecha más en el calendario judío, sino que hablaba de un momento histórico muy importante, muy representativo para cada uno de los israelitas, de los del pueblo de Dios. Pero también era una manifestación del carácter de un Dios que es misericordioso. Era una manifestación del carácter redentor de Cristo, de Dios. Desde el Antiguo Testamento, escuchando el clamor de un pueblo que por más de 400 años fue esclavo en Egipto, y que envió por medio de ese clamor a un libertador llamado Moisés, para que pudiese sacarles de aquella esclavitud en la que ellos estaban sumidos. Y esa noche, antes del amanecer en el que el pueblo de Israel saldría de Egipto, hermanos, sucedió la primera celebración de la Pascua. Entonces a Israel le recuerda de que ellos no fueron liberados por su propia fuerza, no fueron libertados por su propia justicia, no fueron liberados ni siquiera por una vida de obediencia plena, sino por la gracia mostrada de parte de Dios a través de sacarles a ellos de Egipto. Cuando hablamos de la gracia de Dios, está muy ligada a un periodo de tiempo en el que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Usted sabe lo que es gracia? Aleluya. ¿Usted conoce la gracia de Dios? Yo pienso que sí, yo creería que sí, porque todos hemos sido salvos. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el favor de Dios. El favor de Dios es que no merecíamos ser salvos, no por obras de justicia, no porque éramos buenos, no porque éramos merecedores de esa gracia, no. Justamente la misericordia de Dios se muestra en ese detalle, en que no siendo merecedores, en que no teniendo, hermano, los elementos, las condiciones, las características para merecer la gracia de Dios, al contrario, siendo desobedientes, siendo intemperantes, siendo desviados, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Esa es la gracia de Dios. Yo no lo merezco, pero Él me ha amado. Y esto de la Pascua, este tema suena un poquito contradictorio. Es de esos temas un poquito polémicos, que yo sé que cualquier erudito que vea por ahí en las redes sociales ese tema, la Pascua de la Gracia, se va a poner a reír, probablemente va a decir que es contradictorio este tema, porque la Pascua es de la ley y la gracia es del tiempo de la gracia. Pero Pablo ha dicho en la carta a los Corintios que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Y Pablo está diciendo que la Pascua ahora de la iglesia no es nada más y nada menos que Cristo. Cristo es nuestra Pascua.
Y como Cristo es el sacrificio de la gracia, entonces la iglesia vive la Pascua de la gracia, que es el regalo eterno de la salvación, del sacrificio de Cristo dado para nosotros. Y quiero hacer algunas aclaraciones acá. En primer lugar, la iglesia no celebra la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua. No participamos de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua era un rito, una fiesta dedicada estrictamente para Israel. Nosotros no hacemos fiesta de primicias, nosotros no hacemos fiesta de trompetas, nosotros no hacemos Yom Kippur, nosotros no hacemos Yom Kippur, es el día de la expiación. Nosotros no hacemos fiesta de Pentecostés, porque nosotros no somos judíos. No hacemos fiesta de tabernáculos, porque nosotros somos la iglesia. Y todo esto era sombra de lo que habría de venir, de lo perfecto. Pero ahora que ha sido manifiesto lo perfecto, lo cual es Cristo, ahora al participar de la cena del Señor, recordamos de que Cristo es nuestra Pascua. Que en Cristo se cumplieron todos los elementos del Antiguo Testamento de la celebración de la Pascua, como un asunto profético que vino a tener cumplimiento total en la vida de Jesús. Entonces yo le voy a llevar algunas ideas de lo que era la Pascua y cómo esto vemos a la luz de la palabra que al pie de la letra se cumplió en Jesús. En primer lugar, ¿cuál era el origen y la naturaleza de la Pascua? La Biblia dice de que esto de la Pascua no fue una orden de Moisés. ¿Está aquí la iglesia? No fue una idea de Moisés. No fue una costumbre aprendida de los pueblos vecinos. No. La Pascua no fue una invención de los consejeros de Moisés. No, la celebración de la Pascua fue un mandato divino. Y el día que el Señor instituyó la Pascua, fue con un propósito que aquella noche quedara marcada en el corazón de todo judío, de todo israelita que había vivido en Egipto bajo la esclavitud. Todo el capítulo 12 de Éxodo relata estos acontecimientos. Dios puso la fecha. Y de hecho Dios dijo de que con la fiesta de la Pascua iniciaría el año para Israel. Era la primera fiesta que Israel celebraría año con año, porque esto marcaba el inicio de ellos como nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Era la nación de Israel naciendo, el cumplimiento de la promesa hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, después de 9 plagas que han sacudido a Egipto y que no han logrado ablandar a totalidad el corazón del faraón, sino que faraón cambia de opinión y dice: los voy a dejar libres. Luego dice: no. Entonces el Señor ha determinado enviar una última plaga, y esta plaga es el ángel de la muerte que se va a pasear en medio de las calles de Egipto. Y la orden de Dios es clara para el ángel: va a morir todo aquel primogénito de todas las casas, con una excepción, de que las casas de la tierra de Gosén, donde habita el pueblo lavado, gloria al Señor, escogido, el pueblo de Israel, ha sido encomendado que las puertas de esta casa, gloria al Señor, que las puertas estén cerradas, que las puertas no estén de par en par, y que en esas casas todo mundo a la misma hora, en la mesa de esas casas haya un cordero que se esté comiendo, que el que no lo puede comprar una sola
sola familia, entonces que se unan dos familias, pero que hay un cordero en esa mesa. No carnero, no palomino, no cabro, no, debe ser un cordero, gloria al Señor, puesto a prueba, seleccionado durante un par de días, donde se comprobó qué tipo de cordero era. Y en esa mesa, gloria a Dios, también van a haber hierbas amargas, porque Israel está recordando que la amargura que están viviendo en la esclavitud de Egipto nunca más la van a volver a probar, porque el Señor ha prometido tierra que fluye leche y miel, porque van a salir con brazos fuertes de la esclavitud rumbo al cumplimiento de la promesa de la herencia eterna que Dios ha dado para el pueblo de Israel. Óigame, pero la sangre de ese cordero, ya voy a hablar más adelante del procedimiento, pero quiero explicarle, la sangre de ese cordero tenía que estar en los dinteles de las puertas, y esa era la señal, que el ángel de la muerte, al ver la señal de sangre, pasaría de lejos, y donde no hubiera sangre en la puerta, el ángel de la muerte entraría y mataría al primogénito de esa familia. Los grandes ricos de Egipto comenzaron a llorar aquella noche, mientras el pueblo de Israel está en fiesta. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero quien instituyó esto fue el Señor, quien mandó que Israel año con año, tras año celebraría la Pascua. Era para recordar lo que Dios había hecho esa noche. Los había librado de la muerte. Oh, gloria al Señor. Había derramado juicio sobre Egipto y a Israel, a ellos los había sacado en victoria hacia el cumplimiento de la promesa que él había hecho siglos atrás a su amigo Abraham. Ahora, en la cena del Señor, ¿quién la instituyó? ¿La instituyó los discípulos? ¿La instituyó los ancianos de la iglesia? ¿Ah? ¿Quién lo instituyó? El Señor. Una noche de la Pascua, casualmente, el Señor mandó a los discípulos antes. Algunos de ellos los mandó y les dijo: vayan a tal lugar y pregúntenle al hombre que venga con estas y estas y estas características. El maestro manda a preguntar: ¿dónde está el aposento donde yo y mis discípulos celebraré la Pascua? Aleluya. Pero esa noche fue diferente. Lo que Jesús celebró no fue una Pascua cualquiera, no, sino que Jesús rescata dos elementos. No hay necesidad de cordero, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Eso es lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay necesidad de hierbas amargas, porque el pecado ha sido quitado de aquellos que han bebido de la sangre y han comido del cuerpo de Cristo, que es el maná del cielo que ha descendido para dar vida a los hombres. Gloria a Jesús. Pero lo que hay es pan y vino. Pan, porque Jesús dice: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y esto de la cena del Señor fue establecida, instituida. Tanto así que Pablo dice, porque Pablo no estuvo presente en la celebración de la cena, pero Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces la Pascua la instituyó el Señor. La cena, la Santa Cena, la instituyó el Señor. Entonces una es representación de la otra, porque allá era el pueblo solamente participando,
Pero la cena del Señor subsistirá aún más allá, hermanos, de este tiempo de vida. Porque Él dijo: como quisiera comer con ustedes otra vez la cena, pero no se puede. Esto sucederá hasta que estemos allá en la casa de mi Padre. Hasta que estemos en la morada eterna, volveré a comer de este pan y volveré a beber de esta copa. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, la Pascua sucedió en una noche un poquito peculiar. Es una noche donde habrá juicio, pero también salvación. Juicio para los egipcios y salvación para los israelitas. La cena del Señor sucedió en una noche igual, en una noche de juicio y salvación. Juicio para aquellos que entregaron al Señor, como Judas, que terminó muerto. Juicio para aquellos que hasta hoy siguen pisoteando la sangre del Cordero. Juicio para aquellos que se rehúsan a recibir el regalo de la salvación. Pero salvación para todos aquellos que han creído en el único Salvador, en Jesucristo. Pero salvación para los que hemos abrazado este bendito evangelio y hemos creído que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado del cielo, hermano, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Oh, gloria al Señor. Entonces también la noche de la cena sucede en una noche de juicio y salvación. ¿Cuántos son salvos? Como 3 nomás. ¿Cuántos son salvos? Somos salvos por la fe, pero salvos. Por gracia sois salvos. No serán salvos. No es que así, eso Dios lo sabe, yo no lo sé. No, por gracia sois salvos. La salvación es un estado permanente del cristiano. El cristiano está eternamente seguro que es salvo. Amén. Como el israelita, él sabía que ellos eran pueblo de Dios. ¿Usted está seguro que es pueblo de Dios? Estamos convencidos que somos el pueblo redimido, sacado de la esclavitud del mundo y traído a la compañía de los santos, traídos al redil de Dios, traídos, hermanos, al rebaño de las ovejas del Señor, traídos a ese cuerpo que es la iglesia victoriosa, que es el baluarte de la verdad, que es columna, gloria a Jesús, de justicia, piedras vivas cimentadas sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el propósito de la Pascua? Y aquí usted va a comparar aún más estas semejanzas. La Pascua tenía 3 propósitos. ¿Cuántos? Es que lo veo que se está durmiendo. Entonces lo voy a poner porque me ayuda a predicar. 3 propósitos. Primero, propósito de recordar. Oiga lo que dice: y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermano, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos participando también de un elemento importante, que es recordar. El Señor dijo: haced esto, ¿cómo?
en memoria de mí. Y Pablo dice: así que cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Pero eso de anunciar es recordar. Estamos recordando que un día el Señor fue abofeteado. Estamos recordando que un día el Señor fue juzgado injustamente. Estamos recordando que un día uno de los 12 le entregó como un traidor. Estamos recordando que el otro lo negó también como un traidor. Estamos recordando que rumbo al Gólgota nadie estuvo con él, que iba solo. Estamos recordando que le flagelaron sus espaldas con los látigos romanos, que le castigaron sin ningún tipo de lástima, sin ningún tipo de pudor. Estamos recordando que camino al Gólgota cayó tirado porque ya no soportaba el peso de la cruz. Estamos recordando que fue colgado en medio de 2 ladrones. Estamos recordando que cuando tuvo sed le dieron a beber vinagre. Estamos recordando que se burlaron de él y sobre su cabeza pusieron, gloria al Señor, una corona de espinas y un rótulo burlisto que decía: Rey de los judíos. Estamos recordando que desnudo fue levantado en aquella cruz, que hubieron clavos que traspasaron sus manos, que hubieron clavos que traspasaron sus pies. Estamos recordando que le despojaron de todo, que se rifaron las ropas del Señor, que echaron suerte sobre ella. Estamos recordando que en la cruz el Señor se sintió solo y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos recordando que mientras el Señor está crucificado, un soldado traspasó su costado con una lanza y brotó agua y sangre. Estamos recordando que por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, usted y yo somos salvos. Usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Hemos sido libertados del pecado y de la muerte. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta tarde? Y usted dirá: oigan, ¿y eso dónde está? Yo no lo había leído. Porque a veces leemos poco. No sabemos los sufrimientos del Señor. No conocemos qué es lo que Jesús tuvo que padecer. Aleluya. ¿Usted qué va a recordar? Porque uno recuerda lo que sabe. Lo que no se sabe no se puede recordar. Uno recuerda lo que tiene en la memoria, lo que tiene presente, lo que está, hermanos, ahí todo el tiempo presente en el corazón y en la mente. La iglesia no puede olvidar el sacrificio, hermanos, cruel, el sacrificio terrible que el Señor tuvo que padecer por amor a usted y por amor a mí. Gloria a Dios. Él no está muriendo por él, está muriendo por nosotros. Entonces en la Pascua se recordaba, y año con año, aleluya, año con año Israel recordaba, y otra vez a recordar, y otra vez a recordar. A nosotros no se nos dice cada cuánto tiempo debemos de celebrar la cena, pero yo creo la iglesia todo el tiempo debe estar recordando. Todo el tiempo debe tener presente de que esta salvación, que a nosotros no nos ha costado ni un centavo, no hemos pagado nada, hermano, por esta salvación. Si es carísima, no se puede pagar con oro ni con plata, no se puede pagar con toda la riqueza del mundo. No se halló en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra uno digno, pero está el Cordero de Dios, el Cordero como inmolado, el que es digno de abrir los sellos. Alabado sea Dios, el que pudo pagar el precio de nuestra liberación. Pero yo no lo veo casi que usted esté libre. ¿Usted es libre, hermano? Hermana, ¿usted es libre? Oiga pues, ni para decir amén. Entonces, ¿de qué libertad me habla? Porque si todavía estamos jugando con el pecado, si todavía estamos revolcándonos en el pecado, ¿de qué libertad me habla? Eso es como que alguien venga de la cárcel y me diga: mire, yo quedé libre. A de ver, sí, pero en la noche tengo que ir a dormir a la cárcel. Y toda la noche tengo que ir a dormir. ¿Y cómo es que está libre? Aleluya. No, hemos sido libertados, ¿sí o no?
Entonces nada tenemos que ver con el mundo. Nada tenemos que ver con el pecado. Nada tenemos que ver con la maldad que este mundo ofrece. Hemos sido libertados y ahora lo que recordamos apenas es el tiempo que estuvimos en Egipto, el tiempo que vivimos bajo esclavitud, pero nuestro Redentor, nuestro amado Salvador, ya pagó el precio de nuestra libertad. Él murió para que usted y yo no tengamos que morir. Él padeció para que usted y yo tengamos vida eterna. Alabado sea el Señor. Pero también la Pascua marcaba identidad. Diga conmigo, identidad. Una de las cosas diferentes que hay, hermanos, entre la iglesia del Señor y también otro tipo de religiones, radica en el hecho de que este acto simbólico, sí, pero tiene identidad para nosotros. Los musulmanes no pueden darse el gusto de conmemorar la muerte y resurrección de Mahoma, porque Mahoma murió pero no resucitó. Aleluya. Cualquier otra religión en el mundo, los hindúes, los budistas, cualquier otra religión, los lucitas allá tienen preso a su santo apóstol por pedófilo, sí, por trata de blanca, allá está preso su apóstol. Aleluya. Los testigos de Jehová, ya murió Russell. Los mormones, ¿cómo se llamaba el fundador de los mormones? ¿No recuerdan? Smith, era el apellido de él. John Smith. Carlos Russell, el testigo de Jehová. John Smith, ya está ahí. Ya murió. Su fundador, su líder está ahí. Pero nosotros, la iglesia del Señor, nuestro líder, el fundador de la iglesia, la piedra fundamental de la iglesia, también murió. Y estamos conmemorando su muerte. Pero la diferencia entre él y estos otros líderes religiosos es que él no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó con victoria y vive para siempre nuestro amado Salvador. Entonces esto es identidad. Aleluya. Esta es identidad. Yo me estoy identificando con Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me estoy identificando con lo que representa la cena del Señor. El judío se sentía orgulloso de la celebración de la Pascua. Para ellos era un rito, un acto, una fiesta nacional. Pero hay creyentes que se alegran más con 24 de diciembre que con la cena del Señor. Sí, hay gente que se alegra más con Viernes Santo, con las tortas de pescado, que con la cena del Señor. Aleluya. Hay gente que se alegra más con el Día de la Madre, con el Día del Padre, con el 15 de septiembre. Amén. Que con una fiesta, que esta sí es fiesta de nosotros, que esta es una celebración de la iglesia. Esto marca identidad para la iglesia. Estamos recordando, hermano, la base fundamental de la iglesia. Estamos recordando el que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos recordando esa gracia de Dios que nos ha libertado y que nos define como su pueblo, como su iglesia, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Esto es identidad. Esto marca la identidad de la iglesia. Esto marca quiénes somos. Porque dijo el Señor, y Pablo lo reafirmó: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él. ¿Y esto cómo lo van a decir las otras religiones? Hasta que venga ¿quién?
¿A quién están esperando? Si los que tenemos esperanza de vida eterna somos nosotros, la iglesia del Señor, quienes esperamos el advenimiento de la promesa, el cumplimiento de la promesa, quienes estamos esperando nuestra reunión con Él en el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación visible en el advenimiento de su segunda venida, cuando la iglesia baje, cuando usted y yo vengamos con Él y cuando todo ojo le verá y hasta los que le traspasaron harán lamentación por Él. Linaje de David, raíz, aleluya, del linaje de David, el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado, pero que ahora vive para siempre. Esto es identidad. Pero lo tercero es lo que le acabo de mencionar. Marca, anuncia una redención futura. Cada vez que el judío celebraba la Pascua, estaba recordando que un día vendría un Mesías. Y vino y no le conocieron, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos dicen amén? A nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Eso es usted, mi hermano. Eso soy yo. Somos los hijos de Dios. Usted se alegra por eso en esta tarde, porque hemos sido redimidos del pecado y traídos a la comunión con Cristo. Pero recordamos lo que dice Juan: todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos transformados y seremos como Él y le veremos tal como Él es. ¿Cuántos esperan eso? Esa es la redención total. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, nos recuerda la liberación, nos forma identidad y es una oportunidad para anunciar la redención futura que tenemos en el Señor. Ahora, ¿qué elementos participaban de la Pascua? Hay varios, pero yo quiero mencionar solamente algunos. Primero, estaba el cordero. Yo le acabo de mencionar algo del cordero. Le mencioné que habían características de este cordero. No era cualquier cordero, porque el Señor conoce el corazón del hombre. Y el Señor sabe que nosotros, por naturaleza, a Él le damos lo que nos sobra. Aleluya. Lo que no me gusta, hay gente que regala lo que no le gusta. ¿Es para qué regala, verdad? No, uno debe regalar algo que a uno le guste, porque ahí entonces tiene sentido el sacrificio. Mire cómo se van los amenes. Regalar algo que a uno le sirve y que le gusta. No, que fíjate, esto no me sirve a mí o no me gusta, tome. No, hermano, desde ahí se ve medio raro aquello, ¿verdad? Si así fuera Dios, imagínense a qué angelito nos hubiera mandado. No, Él mandó a su Hijo, nos dio el mejor regalo. Amén. Y como Dios sabe cómo es el corazón del hombre, Dios estableció reglas de cómo debería ser el cordero. Porque aún, fíjese, hasta para las ofrendas, ve que ando estos centavitos, para las ofrendas van a servir. Amén. Así somos. Entonces, Dios por eso hay un momento donde le dice a Israel: ¿por qué no le llevan ese cordero choco a sus reyes? Esa oveja manca, ¿por qué no se la llevan a sus gobernantes? No, me la traen a mí, dice el Señor. Lea lo que dice Malaquías. Ustedes me llaman Señor, ustedes me llaman Padre. Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios estableció reglas de cómo debía ser el cordero. Este cordero debería ser perfecto, el mejor corderito. Tenía que ser probado, y por eso lo tenían durante aproximadamente 4 días ahí. Uno era para que el cordero se pudiera limpiar
no le daban alimento durante esos días. Era purgar el cordero y lo tenían ahí a prueba, a ver si de verdad, porque le podía ver bien. Así como algunos cristianos que por encima no los ve bien, por el corazón, mano, podrido. Entonces, podía ser que el corderito se viera bien, pero había que examinarlo. No sea que al tocarlo estuviera también todo podridito, que no sirviera, que estuviera mal. Entonces, tenía que ser puesto a prueba, hallado sin mancha. No es que por frente el corderito bien bonito, pero ya le va todo chamusqueado, hermano, al darle vuelta. No, tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, aleluya, puesto a prueba. Y yo quiero decirle, también a nosotros se nos dio un cordero igual. En la Pascua de la iglesia dice lo que leíamos allá en 1 Corintios, que Cristo es nuestra Pascua y Él es el cordero. Oigan lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, oiga esto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palma a ese cordero perfecto, a Jesucristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Y en la revelación de Juan hay un momento que a mí me encanta del Apocalipsis. Y si usted no lo sabía, o si yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el personaje principal del Apocalipsis? Uno de los protagonistas del Apocalipsis, ¿usted qué me diría? ¿Quién es el protagonista de Apocalipsis? ¿Ah? El personaje que más aparece es el Cordero. Jesús aparece de muchas formas en el Apocalipsis, como el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies de bronce bruñidos por el fuego, como el león de la tribu de Judá, como la raíz del linaje de David, como el amén de Dios. Hermano, hay una infinidad de manifestaciones de Jesús, pero la manifestación con la que más vemos a Jesús en el Apocalipsis es como el Cordero. Pero no es un cualquier Cordero, es un Cordero como inmolado. Y un cordero como inmolado es un cordero que se nota que lo han degollado. Eso era inmolar. Y que hubiera derramamiento total de la sangre. Es decir, a este cordero se le nota la cicatriz, gloria al Señor, de donde fue cortado su cuello. Se nota en este cordero que ha sido maltratado. Y el problema es que en esa revelación Juan ve a un ángel gritando: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este libro y estos sellos son un sinónimo de la historia humana. ¿Quién es el único capaz de transformar y de cambiar la historia del hombre, la historia de la humanidad? Y dice el mismo pasaje que no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra a nadie capaz de abrir este libro. Y Juan comenzó a ver que todos estaban llorando por aquello, porque no se hallaba nadie. Y Juan, al ver aquello, también comenzó a llorar, dice la Biblia, porque no se había hallado a ninguno digno que abriera el libro, ni de leerlo, ni de siquiera mirarlo. Y de repente uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos que está ahí, le dice a Juan: no llores, no tengas miedo, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Cuántos lo alaban? Y él ha vencido para abrir el libro y para decir
desatar sus 7 sellos. Y dice Juan que de repente él vio en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos que se postraban delante de Dios, que de repente en medio de todos ellos estaba de pie. Oiga, no estaba tirado, no, estaba de pie un cordero como inmolado, un cordero que parecía que había sido sacrificado y que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos. Gloria al Señor. Los 7 espíritus de Dios, el espíritu del Señor sobre él, y ese cordero está de pie. Allí está el cordero que es digno. Ese es el cordero que es digno de abrir los sellos, de abrir el libro. Es el único capaz de darnos redención. Lo que el mundo, lo que el pecado, lo que esta sociedad no pudo hacer, Cristo lo pudo hacer por nosotros. Él nos ha salvado, Él nos ha libertado, Él pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cuántos se gozan en esta hora? El cordero como inmolado, aleluya, está de pie. Animales. Ya no hay que ofrecer ningún tipo de ofrenda de holocausto al Señor. No, el Señor es la ofrenda perfecta que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y su sangre derramada pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Aleluya, así es para Él de las ofrendas de palma fuerte. Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debe haber derramamiento de sangre para que haya remisión. Óigame, pero la diferencia de la sangre de la Pascua allá fue que esa sangre los libró del ángel de la muerte. Pero a nosotros la sangre de Cristo nos ha librado de una muerte superior, que es la muerte, hermanos, espiritual. ¿Y qué es la muerte? Como consecuencia del pecado. Porque hay 3 tipos de muertes. Está la muerte espiritual, bajo la cual todo ser humano nace muerto. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. Está la muerte física, que de esa yo creo que no nos libramos. Amén. Solo los que estén vivos el día del arrebatamiento de la iglesia no morirán físicamente. Los demás vamos en la fila, hermano. Sí, tenemos que morir físicamente. Pero está también la muerte eterna. Que la muerte eterna es lo que Apocalipsis le llama la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Y esta es la muerte segunda. Se llama muerte segunda porque después de que murió físicamente, entonces va a morir eternamente. Pero nosotros, los hijos de Dios, solamente gustaremos de la muerte física, si es la voluntad de Dios. Pero la muerte espiritual, de ahí el Señor nos levantó y nos resucitó. Y de la muerte eterna hemos escapado por nuestra confianza y por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que la sangre que fue vertida para nosotros es superior a la sangre de la Pascua. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? La sangre que ha provisto el Señor para nosotros es superior a la sangre de la Pascua. Tercero, intervenían hierbas amargas. Ya se lo expliqué. ¿Por qué hierbas amargas? Imagínese usted, hermano, comiendo un plato de carne asada, ahorita en ayuno. Pero dijeron usted, bueno, le vamos a echar un poquito de zacate a esta comida. Un zacate amargo. ¿Qué gusto le va a sentir esa comida? Entonces la comida no era tanto el gusto. Ay, qué galán el pueblo de Israel que comía cordero. Y nosotros un pedacito de pan es que nos dan nomás. Amén. El problema es que esa comida era mezclada con hierbas amargas. Y ellos al celebrar la Pascua no eran riéndose que estaban.
Por eso yo cuando veo gente que está en la celebración de la Cena del Señor, viendo a otro, pues riendo, como que es loquito ahí. Dan ganas de decirle, vaya, siéntese mejor. Porque esto es algo serio, lo que estamos haciendo. O sea, uno no puede participar de este acto si no es con dolor en el corazón. Al recordar la amargura que vivimos en el pecado cuando andábamos sin Dios y sin esperanza vagando por este mundo. Al recordar lo amargo que debió ser para el Señor padecer todo por amor a nosotros. Él no había hecho pecado, Él se hizo pecado por amor a nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces uno tiene que llorar. Y así era la fiesta de la Pascua, la gente lloraba y recordaba, 400 años fuimos esclavos en Egipto y una noche el Señor nos sacó de Egipto. Lloraban porque sabían el sufrimiento que sus padres habían tenido en aquel lugar. Sufrían al recordar aquello. Las hierbas amargas les hacían recordar eso. No era tanto el gusto del cordero asado, porque el cordero se lo comían asado, sino que era lo amargo. Aleluya. Y en medio de aquella amargura había ahí un pedacito de carne que daba gusto en medio de aquella amargura. Ese sabor cambiaba un poquito, el sabor amargo, la carne asada del cordero cambiaba un poquito el sabor amargo que ellos estaban gustando. ¿Acaso no es lo mismo, hermano? Que vivimos en un mundo de amargura, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de penumbra, pero en medio de todo hay una luz que alumbra nuestro camino, y es Jesús, la luz del mundo. Es el Señor, el pan de vida que ha descendido del cielo. Es Jesús, la fuente de agua viva en medio del desierto. Es Jesús, la esperanza para nosotros en medio de este mundo sin esperanza. ¿Qué más intervenía? El pan sin levadura. Gloria a Dios. ¿Usted ha comido alguna vez pan sin levadura? De hecho, yo tengo ese sueño que yo quisiera que la cena del Señor, que tuviéramos hermanas o hermanos, y si alguien sabe hornear después me dice, porque yo quiero que la próxima la hagamos con pan horneado sin levadura, ¿verdad? Y que también hagamos el jugo de la uva natural, como debería ser. Pero usted, por ejemplo, ve el pan. ¿Qué es lo que hace que el pan se infle, o que la masa más bien se infle? La levadura. La levadura le da una textura al pan. Y no quiero hacerle mala propaganda al pan francés, porque el domingo pasado le hice buena propaganda y no vamos a votar esa propaganda hoy, ¿verdad? Pero la levadura hace eso. Y también la levadura infla, pues usted sabe, otras cosas en el cuerpo, ¿verdad? Sí, la levadura hace eso. Porque voltean a ver a hermano David. Amén. No, él vende el pan, no es que se lo comen, lo vende. Pero la Biblia dice de que la levadura en un sentido espiritual es peligrosa. 2 veces Pablo usa esa frase: un poco de levadura leuda toda la masa. Eso lo dicen en 1 Corintios 5:6, donde leímos al principio, y lo dice en Gálatas 5:9. Vuelve a repetir exactamente lo mismo. Y aquí en 1 Corintios Pablo está juzgando un pecado que hay en la iglesia, y por eso les dice: no es buena vuestra jactancia, porque hay uno que está viviendo con la mujer de su padre. Si lo dice la Biblia, está pecando. Entonces dice, un poco de levadura, es decir, un pecador ahí está leudando toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Alguien aquí ha sido panadero?
No, que haga el pan, no que lo venda. Que lo haga. Bye. Una vez mezclada la levadura con la harina, ¿podemos quitarle la levadura? ¿Verdad que no se puede? O sea, ya pasó el tiempo y digamos, ay, le vamos a quitar la levadura. No se puede. Ya está demasiado mezclado porque aquello se adhiere tanto que hace que toda la harina, toda la masa se infle. Amén. Por eso dice ahí, no es buena vuestra jactancia. Y usted me dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto? El Señor ordenó que los panes de la Pascua debían ser sin levadura. Y el pan de la cena del Señor debería ser sin levadura. Porque el proceso de la levadura lo que hace es un proceso de fermentación. ¿Usted sabe cuál es la levadura de la que el Señor nos invita a que nos limpiemos? De la levadura del pecado, de la levadura de la hipocresía. Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de esa levadura, cuídense de esa hipocresía, de la maldad del corazón, que por fuera parecen sepulcro, pero por dentro están muertos, están podridos, están llenos de toda cosa mala. No, la iglesia del Señor debe estar libertada, debe estar libre de toda levadura del pecado, debe ser auténtica, debe mantenerse en esa autenticidad, en esa identidad con que el Señor nos ha hecho sin levadura. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, esto me invita a mí, al participar de esto, me invita a mí a guardarme en santidad para el Señor. El domingo pasado hablábamos del arrebatamiento de la iglesia. Y hablábamos de que cómo estamos si el Señor viniera ya a levantarnos. Pero esto de la cena del Señor es un examen personal. Me pongo a prueba yo. ¿Cómo estoy? Porque yo no lo puedo poner a prueba a usted en el momento de la celebración de la Pascua. Ellos tenían que estar con sus lomos ceñidos. Óigame, más en buen salvadoreño, con la mochila en el lomo. Sí, con los zapatos bien amarrados. Listo, o sea, como que va a salir. Imagínate, usted viniera un día y me viera con el maletín en el lomo y yo comiendo, ¿verdad? Qué raro el hermano, porque uno para comer sí o no se pone cómodo, hermano. Yo me pongo cómodo para comer. Bueno, lo más corto que se tiran hasta media hora, una hora comiendo, usted no podría celebrar la Pascua. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso la deben comer apresuradamente. Cuando llegue a su casa, lea Éxodo 12, ahí lo va a encontrar. Lo debe de comer apresuradamente, rápido, porque es la Pascua para Jehová. ¿Por qué? Porque no se sabe, el ángel de la muerte va a pasar. En cualquier momento se da el grito de salida, así que cómala rápido, porque por comelón se puede quedar. Así que apresúrese, cómala rápido, porque tiene que estar listo para salir. Es lo mismo acá, hermanos. En cualquier momento la trompeta suena y yo tengo que estar listo, y yo tengo que estar preparado. No preparándome, no alistándome como las 5 vírgenes insensatas. No, debo tener mi vasija lista, mi lámpara lista, porque en cualquier momento el novio viene y la iglesia sube para encontrarse con él en el aire, para vivir eternamente con el Señor. Gloria a Dios. Esto es rápido. Ha dicho usted que, ay, hermano, no. Uno no puede hacerlo en otro momento, ¿verdad? Pero esto es una representación de que somos peregrinos y extranjeros aquí. Los que han sido militares, hermano Santiago, siempre acudo, hermano Santiago. ¿Usted cree que allá en el monte, hermano Santiago, en medio de la guerra, que iba a andar allá el hermano? Bueno, voy a comer, voy a quitar las botas, que ando una hamaca en la mochila, la voy a colgar aquí, que a mí en hamacas que me gusta comer.
¿Se podía hacer eso, hermano Santiago? Y le daban tiempo para comer. ¿Cuánto tiempo le daban? Solo abrir, tráguese eso y a seguir. Si había tiempo para comer. Así es la vida del cristiano. Estamos en medio de una guerra espiritual. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hay que limpiarnos de toda levadura. Hay que estar preparados, ceñidos los lomos con la verdad, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Calzados los pies con el evangelio de la paz. Estar preparados, porque el Señor pronto viene. Ahora, esto de la preparación, vea qué importante es. Yo quiero que lo leamos despacio y con eso vamos a finalizar. Porque vea usted lo que Pablo menciona ahí en esto de guardarnos de la levadura. Y yo quiero que volvamos a leer allá en 1 Corintios 5, versículo 8, donde nos quedamos, y hoy vamos a leer un poquito más adelante. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, ¿y qué más? Y de verdad. Oiga esto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente, oiga la aclaración, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Pues qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mira, un día vamos a hablar de eso, de la idea de no, es que nadie puede juzgar, solo Dios puede juzgar. Aquí está diciendo otra cosa. Aquí dice que a los de afuera es que los va a juzgar Dios. A los de afuera no tenemos por qué estarlos juzgando, pero yo me puedo juzgar a yo mismo, es lo que la Biblia dice. Y también debo de juzgar como autoridad espiritual, como pastor. Entonces, ¿para qué hay un pastor? Si no va a ser para juzgar a la iglesia que él ministra. Eso es bíblico. Y Pablo le dice: quiten ese perverso, porque su jactancia no es buena. Entonces hay que libertarnos, hay que guardarnos de la levadura. Amén. Hay que guardarnos de la levadura, de la que dice ser hermana, pero le gusta el chicle. No, cuando llegue, dígale: hermanita, vi que yo tiempo no tengo para chambrear. Yo estoy bien ocupadita, hermana. No es que le estaba llamando y no me contestó. No, hermana, es que si no es para algo que me va a edificar, no me llame. Yo para eso he llamado, así que casi los hermanos saben, los que trabajan cerca de mí, saben que yo casi que para eso no soy muy bueno. Sí, yo para estar ahí calentándome la oreja. ¿Y cómo le va? ¿Y qué comió? Y ya se bañó. No, ni con mi esposa cuando era mi novia. A mí me ha gustado siempre, pues digo una llamada a lo que voy. Dios le bendiga, le hablo por esto y esto, tal cosa, y ya. Y si no, parece inventaron los audios de WhatsApp, ¿verdad? Para preguntar unos algo, pues. Pero la comunicación debe ser así. Pero uno, cuando ya entra en comunicación a veces muy estrecha e innecesaria, amén, en medio de eso no está el Señor. En medio de eso son otras cosas las que pueden salir. Guardemos con quién estamos comunicándonos, con quién estamos hablando, con quién nos estamos juntando. No, imagínense a mí,
al salir del culto, me ven allá en la... Porque a veces hay palabritas que están en nosotros que no están buenas, hermano. ¿Sí? Y créame, no las puedo decir desde este lugar, pero hay palabritas que yo les he escuchado a miembros de la iglesia que no las debemos de decir. La palabrita que he escuchado por ahí, la he escuchado en varios, y en hermanas y en hermanos. Y voy a apagar el micrófono porque no quiero que salga en la transmisión. Hola. ¿Están aquí? No, no, busque el significado. Es una mala palabra. ¿Sí? Es una mala palabra. Eso no puede estar en el vocabulario de un cristiano. Se puso feo este volado. Pero debemos de ser cuidadosos en la manera en la que hablamos. Somos cristianos. En la manera en la que pensamos, con quienes nos relacionamos, en la manera en la que nos relacionamos. Y como ya días se lo quería decir y ahorita vi la oportunidad, pues lo digo. Pero hay cosas que nosotros debemos de quitarnos de este mundo, porque todavía hay polvito del mundo que se nos quiere pegar. Hay que cuidar el traje de santidad que hemos recibido del Señor. Hay que mantenernos íntegros delante de Él. ¿Cuántos alaban a Cristo? Que nada de la mota de este mundo, hermano, nos dañe el traje de santidad que tenemos. Hay que cuidarnos para el Señor. Así que debemos de cuidarnos en la manera en la que hablamos, en la manera en la que vestimos, en la manera en la que pensamos, en muchas cosas. Está chabacaneando el mundano y ahí en medio está el hermano. ¿Ah? Lo mismo. Y entonces, quiero pensar que es que le ha dado sueño, o es que se le ha bajado la presión, no sé. Pero lo que sí quiero decirle es que no lo digo yo, usted lo ha leído conmigo. Guardémonos, limpiémonos de la vieja levadura. No es que yo siempre he sido así. En el mundo está bien. Yo siempre, así éramos hermanos. Pero ahora somos uno con Cristo. Y el que es uno con Cristo anda como Él anduvo, habla como Él habló, vive como Él vivió. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de esa manera agradamos a Cristo, porque a Él le servimos. Denle su ofrenda de palmas en esta hora. Póngase de pie. Vamos a orar para finalizar el mensaje y luego nos preparamos para la ceremonia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la palabra que